todos y bienvenidos a nuestra 45ª ya sesión de Power Platform Madrid. Somos una comunidad, un grupo de amigos, entusiastas, profesionales, a todo lo que tiene que ver con la tecnología del dato y de Power Platform. Estamos ubicados en Madrid y ahí que somos la comunidad de Power Platform Madrid. Hemos abierto 15 minutos antes de empezar con la grabación, pues para hacer algunos ajustes, para ir saludando a la gente conforme se iba uniendo. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña introducción dirigida sobre todo a aquellas personas que se unen por primera vez y que, bueno, pues que nos conozcan un poco más de cuál es nuestra historia. Y bueno, van a ser solamente 10 minutos porque enseguida vamos a empezar con nuestra protagonista de hoy, que es Cecilia Esparza, que está por aquí, que nos va a contar opciones de enriquecimiento del gráfico de líneas nativo de Power BI. Así que, bueno, enseguida le damos paso y nos hará disfrutar con esta magnífica sesión. Y por último, pues haremos el cierre y la parte de networking, donde abrimos cámaras, micrófonos y podemos charlar un poco entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Hay alguno que todavía se unirá, que estamos ultimando detalles, pero hoy por hoy somos los que aparecen aquí. Next Step, Ambi, Crosspoint, Tokyota, Bravent y Data for All. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores por apoyar nuestros eventos tanto online como presenciales. Tenemos un calendario de eventos mensual de eventos online y tenemos previstos hacer 2 eventos presenciales, uno en febrero y otro en mayo, ¿de acuerdo? Formamos parte de una comunidad más grande que es Power Platform España. Estamos promocionando el hacer eventos locales y el promocionar el talento de manera local. Somos 24 equipos, Albacete, Alicante, Asturias, Barcelona, Cádiz, Canarias, Cantabria, Coruña, Euskadi, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Si no conoces a la comunidad local en que estés interesado, pues contacta con nosotros y te podemos poner en contacto con ellos. Y si estás interesado también en formar tu propia comunidad, pues también te podemos ayudar. Nacimos en 2020 con el Global Power Platform Bootcamp de aquel año y hicimos un evento de 30 personas. Aquí aparece una foto de los que asistieron aquel día. Desde entonces hemos venido realizando eventos online y, bueno, pues cuando pudimos ya volvimos a hacer los eventos presenciales. Aquí tenemos el Global Power Platform Bootcamp de 2023 que se hizo en las oficinas de Tokyota. Tenemos también imágenes del evento de junio de 2023 que se hizo en Azca. Este es el último Global Power Platform Bootcamp Madrid que se hizo en las oficinas de NTT y, perdón, este es el de NTT, el anterior era el de la nave, ¿vale? Y bueno, pues esperamos también volvernos a encontrar en el evento de febrero con el Global Power Platform Bootcamp de 2025. Todavía no tenemos sitio, pero bueno, ya os iremos informando. Fijaros que en total en España somos más de 1.800 personas las que formamos parte de la comunidad de 220 entidades distintas, pero es que fuera de España somos también casi 900 personas, 855 de 44 países, nada más y nada menos. Si os estáis uniendo de ahora mismo desde el otro lado del charco, pues un saludo para todos. Y bueno, y luego cuando en la parte de networking, pues podemos hacer una ronda y vemos quién se ha unido por primera vez, que siempre en todos los eventos hay gente que nos conoce por primera vez. Todo el material que se va generando se va subiendo al canal de YouTube de Power Platform España, donde también otras comunidades han ido subiendo su material. Fijaros que hay más de 3.000 suscriptores y hay 123 vídeos. Falta el último de la última sesión todavía por subir y este que también lo subiremos en breve.
Recordaros que en noviembre vamos a tener el Data Saturday, que lo hemos comentado justo antes de abrir la grabación, que bueno, pues espera ser un evento con bastante asistencia y a muchos de vosotros os esperamos allí, esperamos poder veros y saludaros en persona. Es un evento presencial, por tanto, los que estáis más lejos y no podáis, pues bueno, os lo contaremos, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a presentar la sesión de hoy. Nos acompaña Cecilia Esparza y nos va a hablar de las opciones de enriquecimiento de gráfico de líneas del Power BI. Así que, sin más, ya dar paso a Cecilia. Muchas gracias a todos por haberos unido al evento y bueno, os doy paso a Cecilia. ¿Qué tal? Bueno, hola a todos. Encantada de estar aquí. Voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, pues nada, hola a todos. Muchas gracias a todos los que estáis hoy asistiendo a esta sesión. Quiero agradecer también a la organización de Power Platform Madrid por la invitación. Es un honor poder estar hoy aquí. Y bueno, para los que no me conozcáis, me llamo Cecilia Esparza, soy estadístico de formación y bueno, siempre a lo largo de toda mi trayectoria profesional he trabajado en cuestiones relacionadas con el análisis de datos. Si bien hace unos años en la empresa en la que trabajo instauró Power BI como herramienta de reporting y análisis, fue ahí donde conocí Power BI, me encantó y bueno, pues desde entonces no he dejado un poco de investigar y de tratar de aprender para mejorar bueno, mis habilidades con la herramienta. Entonces, bueno, hoy precisamente estoy aquí para mostraros un ejemplo de aplicación de distintas opciones de enriquecimiento del gráfico de líneas que he ido descubriendo, ¿no? Muchas de estas opciones las he ido aprendiendo en eventos de comunidad como este y de especialistas en visualización de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo personalizar nuestro gráfico de líneas, por una parte utilizando DAX. DAX siempre va a estar presente. Parámetros de campos, distintas opciones de formatos, especialmente barras de error, que ya iremos viendo. Tablas desconectadas y small múltiplos. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión sobre una única serie temporal que representa unos datos ficticios que yo me he generado, he simulado para la sesión, de entrada de llamadas a un contact center ficticio que recibe llamadas los 365 días del año. ¿Vale? Entonces, bueno, el modelo sobre el que vamos a trabajar toda la sesión es muy simple, porque lo que vamos a ver es cómo enriquecer el gráfico. Entonces, el modelo de base sobre el que vamos a ver todas las cuestiones es muy facilito. Tenemos una tabla de hechos, con la fecha a nivel de día, con granularidad diaria, el número de llamadas que entran en nuestro contact center ficticio y el número de llamadas que se atienden. Y por otro lado, tenemos una dimensión calendario enriquecida pues, con una serie de cuestiones que iremos viendo que nos van a ir haciendo falta para dar un poco más de chicha a nuestro gráfico. Entonces, bueno, si nosotros representamos directamente en un gráfico de líneas nativo una medida que calcule el número de llamadas que entran en nuestro contact center, y no hacemos nada más, no intervenimos más sobre el gráfico, pues nos vamos a encontrar con algo como esto, ¿no? Entonces, bueno, en principio este gráfico está un poco como si estuviera flotando en el aire, no hay una referencia, no hay un eje sobre el que establece la referencia, porque si os dais cuenta aquí, el eje está truncado, no comienza, en este caso, en cero como cabría esperar, en tanto en cuanto, bueno, pues nuestros valores de entrada de llamadas en la plataforma, en el caso más extremo, serían
se localizarían en 0, ¿no? Entonces, como primer punto de partida, lo que vamos a necesitar o lo primero que yo haría sobre este gráfico es añadir una línea de referencia. Una línea de referencia y esto lo podemos hacer yéndonos a la opción de línea de referencia dentro de las opciones de formato, agregar una línea, elegir una línea constante en el eje Y que empiece en 0 y ya tenemos aquí abajo nuestra línea de referencia. Ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es darle formato para que tenga el aspecto que nosotros queremos y dejarlo, pues, por ejemplo, así, ¿no? Ahora mismo ya nuestro gráfico tiene una referencia. Otra cosa que yo suelo hacer mucho en este tipo de gráficos, de líneas, y más cuando, como en este caso, el gráfico ocupa directamente prácticamente toda la pestaña, es incluir la totalización en este caso, de las llamadas de la serie. Es decir, el total de llamadas que han entrado en el periodo que nosotros tenemos aquí seleccionados para tener una idea de los volúmenes acumulados. Cuando tenemos una pestaña con este gráfico, si queremos meter esa totalización en una etiqueta, por ejemplo, o en otra visualización, pues se hace difícil un poco de organizar visualmente los elementos de la pestaña. Entonces, una forma de hacer esto más fácil es yéndonos al subtítulo e incluyendo dentro del subtítulo una medida, activando el subtítulo e incluyendo dentro del subtítulo una medida que nos muestre esa totalización, de manera que tengamos la demanda total del periodo acumulada en el subtítulo, de manera que la podemos ver rápidamente y no estamos ocupando más sitio dentro de nuestra pestaña, quitándole importancia, en este caso, por ejemplo, a nuestro gráfico de líneas, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos estas dos pequeñas cosas hechas, si nosotros reducimos el periodo que queremos visualizar sobre esta serie, lo que nos encontramos aquí es que, bueno, parece que vemos un cierto patrón de repetición dentro de esta serie. Si nos ponemos encima con el tooltip, vemos que los valores máximos a veces están en un lunes, a veces en un martes, no está muy claro. Yo sé que la serie tiene un patrón de repetición semanal porque la he simulado yo, pero no se ve demasiado bien, no hay aquí una referencia visual que nos ayude a ver esto del todo bien. Entonces, podemos incluir una opción para que nos muestre el inicio de cada semana de forma visual, como vemos aquí, ¿no? De esta manera nosotros sabemos dónde empiezan las semanas y resulta un poquito más fácil de situar, los periodos temporales. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer a través de las barras de error. Vámonos al anterior, que no tiene esta opción, y para ello tendremos que irnos también dentro de las opciones de formato a las barras de error. Y aquí habilitar la opción de barras de error. Simplemente con habilitarla no aparece nada en nuestro gráfico, porque necesitamos indicar el límite superior y el límite inferior que va a tener nuestras barras de error. En este caso, solo vamos a querer que aparezca esa barra en los casos en los que el día sea un lunes, de manera que lo primero que vamos a tener que hacer es generar una medida que nos identifique los días que son lunes. No, a lo largo de la sesión no voy a meter a ver el detalle de las medidas DAX porque si no se extendería mucho, pero si cualquiera de los asistentes está interesado, no hay ningún problema en pasar el fichero PBX para que vosotros lo podáis ver después con más tranquilidad. Esta medida que tenemos aquí lo que hace es identificarnos los lunes, de manera que luego nos permite generar los valores mínimos y máximos de las barras de error que vamos a querer representar en el gráfico.
En el mínimo lo que vamos a hacer es colocar un 0 siempre que el día sea lunes, y en el máximo lo que vamos a hacer es colocar el valor de la propia serie siempre que el día sea lunes. Es decir, en este caso lo que tendríamos es en el valor mínimo un 0 y en el valor máximo 606, que es el valor de la serie en ese día concreto, que es lunes. Mientras que aquí el valor de la serie sería 0 porque estamos ante un miércoles y no es un lunes. De esta manera, cuando nosotros nos vamos a la opción de formato, a las barras de error, y incluimos en el límite superior el indicador que nos va a dar el valor de la serie solo en los lunes, y en el inferior el indicador que nos va a dar el 0 solamente en los lunes, ya tenemos aquí nuestra barra de error. Luego habría que formatearlo, pues por ejemplo quitar los marcadores para que no aparezcan esas pequeñas rayitas que indican el inicio y el fin de la barra, etcétera, para dejarla, bueno, pues un poco con el aspecto que nosotros queramos, ¿no? Con el aspecto que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que ocurre si ya no nos centramos un poco en un periodo más pequeño seleccionado? Si volvemos otra vez a la serie global, donde tenemos representados, creo que está ahí aquí, 7, 8 años. Bueno, pues en este caso lo que ocurre es que esta barra de error, en lugar de resultar una ayuda, se convierte prácticamente en ruido visual, ¿no? Porque aquí pues, no estamos viendo nada, no nos ayuda nada, y lo único que hace es pues eso, mostrar un montón de rayas que no nos dan información. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Porque claro, habrá ocasiones en las que nosotros queramos analizar nuestra serie a un nivel más de periodo más amplio, y otras veces pues, en el detalle que estábamos viendo antes. Bueno, pues para esto tenemos una opción, que sería incluir dentro de nuestra pestaña un slicer que nos permita elegir dónde queremos ver esas barras de error, ¿no? Dónde queremos pintar barras de error que nos indiquen de alguna forma las distintas opciones de cuadrícula vertical. Como hemos visto antes, si ponemos semana no se ve nada, pero en este caso, si ponemos mes o sobre todo si ponemos año, estas barras de error lo que van a hacer es ayudarnos a determinar los límites de lo que estemos seleccionando en nuestro slicer, en este caso del año. Entonces, visualmente nos ayudan a situar el inicio de los años en este caso. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es generar una tabla desconectada donde vamos a incluir estas opciones. ¿Cómo generamos una tabla desconectada? Pues simplemente nos venimos a introducir datos y desde aquí meteríamos lo que nos interese. No lo voy a hacer ahora, ya lo tenemos hecho. Vamos a ver la tabla desconectada, que sería esta, que es una tabla en la que tenemos pues, las 4 opciones que vamos a querer que aparezcan en nuestro slicer. Y además una columna de orden que nos va a permitir ordenar esas 4 opciones para que se muestren pues en el orden que a nosotros nos interese. Entonces, una vez que tenemos nuestra tabla desconectada, la traemos a nuestra pestaña a un slicer. Pero a continuación lo que vamos a tener que hacer es relacionar de alguna forma el gráfico con esta tabla desconectada, porque ya sabemos que en nuestro modelo, como hemos visto antes, esta tabla no está relacionada con nada, solamente tenemos relacionadas la tabla de hechos y la de calendario. Muy bien, en este caso lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y generar una medida como esta, en la que lo que vamos a indicar es que según cuál sea la selección que tengamos en nuestro slicer que procede de la tabla desconectada, vamos a hacer, vamos a hacer un cálculo u otro. En este caso, cuando en nuestra tabla desconectada tengamos seleccionada la semana, nos mostrará el indicador del valor máximo de la barra de error que hemos visto antes para semana.
Pero cuando sea mes, tendremos que incluir una nueva medida que nos va a indicar cuál será el valor máximo de nuestra barra de error solo para el inicio de los meses y lo mismo para el de años. Es decir, tenemos que replicar las medidas para el mínimo y el máximo de las barras de error que teníamos hechos en la semana para los meses y para los años. Y a través de esta medida, según la selección que nosotros vayamos haciendo en nuestra tabla desconectada, iremos eligiendo que se visualicen unas u otras barras de error. De manera que cuando nos vengamos a la opción de formato de las barras de error, en este caso, lo que vamos a tener aquí es esta medida que estábamos viendo, que en función de lo que nosotros seleccionemos en este slicer, nos va a mostrar las barras de error en los años, en los meses o en las semanas. Esto nos permite un poco jugar y ir eligiendo pues, qué ayuda visual, ¿no?, de cuadrícula vamos a querer según si tenemos seleccionados todos los años o periodos más cortitos. Bueno, además de esta opción, otra cosa que podemos hacer con nuestra serie, que es un poco un clásico y que supongo que muchos lo habréis visto en numerosas ocasiones, es incluir el máximo y el mínimo de la serie. Esto es muy interesante cuando estamos trabajando con una serie temporal porque de un vistazo primero sabemos en qué momento se ha producido el valor mínimo, en qué momento se ha producido el valor máximo. Y no solamente eso, sino que nos da también una visión muy rápida de cuál es la variabilidad de nuestros datos y hacemos, como en este caso, incluir la etiqueta tanto en el mínimo como en el máximo. Pues en este caso vemos que el rango de variabilidad de nuestros datos va entre 200 y 900 llamadas. Vale. ¿Cómo se haría esto? Pues una vez más nos tenemos que venir a DAX para generar pues, una medida que nos dé el valor del máximo de la serie en el punto en el que se produce ese máximo y en el resto ningún valor, y lo mismo con el mínimo. Si nosotros venimos, a ver, ¿qué se me ha ido? Si nosotros nos venimos aquí y traemos estas dos medidas que comento a nuestro gráfico, ya vemos que directamente, como solamente tienen valor en uno de los puntos de la serie, pues directamente me los está representando con un punto el máximo y con un punto el mínimo, con un marcador de punto. Con lo cual, bueno, pues aquí ya tendríamos nuestro máximo, nuestro mínimo, simplemente ahora tendríamos que jugar con las opciones de formato para ponerles el color que nos interese, poner la etiqueta si queremos que se vea el número, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una cuestión con esto. Vámonos a seleccionar un periodo más corto del tiempo y vemos aquí que nos pasa una cosa extraña. Aquí nos está apareciendo una línea que aparece así porque ha dado la casualidad, y esto puede pasar, no es algo especialmente extraño, que tenemos 2 días en los que el número de llamadas que ha entrado es el mismo y además coincide que es el mínimo del periodo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos trabajando con el gráfico de líneas, entonces al introducir el máximo y el mínimo como dentro del gráfico de líneas, si solo tiene un punto nos muestra solo un punto, pero si tiene más de uno los une con una línea. En este caso esto no nos interesa. No interesa porque lo que queremos ver es el máximo y el mínimo. Si nos interesa ver si hay más de un máximo o más de un mínimo, que realmente los hay y que nos los muestre, pero no una línea que los una. Esto no nos está dando ninguna información extra, al revés, es más ruido visual. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, pues una vez más nos venimos a las opciones de formato y en líneas tenemos que tener cuidado de seleccionar aquí la línea correspondiente al mínimo, porque si no lo vamos a hacer con todas las líneas que estén representadas en nuestro gráfico. Y una vez seleccionado el mínimo, tenemos que reducir el ancho a 0, de manera que desaparece la línea que une los puntos. Y bueno, pues nos ha desaparecido la línea que une los puntos, pero también desaparecen los propios puntos. Entonces, para evitar que desaparezcan, nos venimos a marcadores, seleccionamos una vez más
la línea que representa el mínimo y activamos la opción de marcadores. De esta manera ya nos aparece el marcador en los 2 puntos y no tenemos esa línea que los une, que realmente ahora no nos interesa. Habría que hacer esto mismo con el máximo por si acaso en algún momento se produce el mismo efecto del máximo, de que haya más de 2 máximos en el periodo seleccionado. Bueno, pues ahora ya tenemos nuestra serie con los máximos y los mínimos. Pero si os dais cuenta, aquí el máximo aparece emborronado con el punto e incluso con parte de la representación de la línea de nuestra serie temporal. Esto es porque, bueno, Power BI establece el máximo que se va a representar en el gráfico de forma automática en función del valor máximo, pero no ha tenido en cuenta que hemos puesto una etiqueta y que queremos que esté por encima de ese punto. Entonces, bueno, pues esto tampoco es interesante porque realmente ahí no estamos pudiendo leer qué es lo que pone, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también lo podemos solucionar generando en DAX una medida que nos calcule ese máximo, el máximo de la serie que nosotros tenemos, y al que le añadamos un pequeño porcentaje extra. En este caso lo hemos multiplicado por 1,05, le hemos añadido un 5%. Entonces, si ahora nosotros en las opciones de formato de nuestro gráfico nos venimos aquí y introducimos esa medida, que creo que estaba aquí. Entonces personalizamos el valor máximo que se va a representar en nuestro gráfico, ya desaparece ese problema, porque ya podemos ver correctamente la etiqueta sin ningún problema. Bueno, pues además de esta opción de enriquecimiento de nuestro gráfico, nos pueden pasar, por ejemplo, otras cosas que necesitemos investigar sobre nuestra serie. Imaginemos, ¿no?, que, bueno, pues aquí nosotros estamos viendo una serie de puntos que llaman la atención, ¿no?, en la serie, porque, bueno, pues resulta que están ahí un poco, son un poco outliers, son datos un poco extraños, que no se entienden demasiado bien, y bueno, pues en ocasiones estas irregularidades en la serie, digamos, tienen una explicación, no siempre, pero a veces sí. Pues, por ejemplo, en el contexto de contact center, pues puede pasar, yo qué sé, si tienes una incidencia técnica que hace que no se puedan coger bien las llamadas, entonces como las personas que están llamando, cuando se encuentran que no les cogen el teléfono, insisten y llaman y vuelven a llamar. Esto genera un efecto de rellamada que incrementa un poco el volumen de llamadas que tú estás recibiendo el volumen de llamadas que tú estás recibiendo en ese momento. Entonces, bueno, pues hay momentos en los que uno sabe qué es lo que ha ocurrido, pero pues con el paso del tiempo se te olvida, o llega una persona nueva y no sabe muy bien a qué se deben esos valores un poco extraños. Entonces, una opción que podemos incluir en nuestro gráfico que nos va a ayudar a darles una explicación sería esto, incluir algo de este tipo, ¿no? Si nosotros tenemos localizados esos puntos en los que se han producido pues eso, cuestiones extrañas, y los tenemos localizados, podemos explicarlos dentro del gráfico, ¿no?, para que se entienda un poco por qué ha sucedido. Habrá ocasiones en las que esto no se pueda, bueno, pues eso se quedaría sin informar. Además de este tipo de cosas, también podemos resaltar otros puntos de nuestro gráfico, como por ejemplo
si estamos interesados en localizar visualmente los días lunes en nuestra serie. O no solo los lunes, podemos poner cualquier otro día de la semana, los domingos. Como estamos viendo aquí, pues los domingos están normalmente en la parte baja del patrón este que comentábamos antes. Los lunes, pues los lunes están en la parte superior y si ponemos los miércoles, pues los miércoles están un poco más en la parte más central. Esto visualmente nos ayuda a ver un poco, ¿no? Dónde se sitúa cada día de la semana. En la recepción de llamadas en los contact centers esto también es muy típico, ¿no? Hay una estacionalidad, suele haber una estacionalidad en los días de la semana. No es lo mismo la cantidad de llamadas que se reciben un lunes que las que se reciben un domingo, por ejemplo, ¿no? También depende del tipo de servicio que esté prestando ese call center, pero suele haber un patrón. También en este contexto es importante muchas veces ver qué es lo que ocurre con los días festivos. Los días festivos muchas veces tienen un comportamiento diferente porque pues, estamos todos de vacaciones y demás, y aunque caigan el lunes o en jueves o en miércoles, pues tienen un comportamiento diferente. Y también podríamos incluir esta opción dentro de nuestro selector para identificar los días que tenemos festivos en la serie y ver qué comportamiento han tenido un poco ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? O sea, ¿cómo haríamos para tener esta opción dentro de nuestro informe? Bueno, en primer lugar, nos vamos a tener que ir a DAX una vez más y tendremos que crear una batería de medidas que nos identifiquen todos los puntos que nosotros vayamos a querer resaltar sobre la serie. Antes hemos visto cómo habíamos generado una con los lunes. En este caso tendríamos esta medida que nos identifica los domingos, que tiene el valor de la propia serie, es decir, el número de llamadas que han entrado en el contact center en los días domingo y ningún valor en el resto de los días, y así sucesivamente con los festivos, con los jueves, con los días que tienen un suceso particular, con los viernes, etcétera. Para esto, bueno, tendremos que enriquecer nuestra dimensión de calendario con la identificación pues, de los días festivos o de los sucesos específicos, etcétera, que nosotros necesitemos mostrar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos todas estas medidas, para poder para poder mostrarlas en nuestro gráfico, en primer lugar lo que vamos a tener que hacer es incluirlas dentro de un parámetro de campo. Para eso nos tenemos que ir al menú modelado, parámetro nuevo, campos, y aquí incluir esas medidas. No lo vamos a hacer para agilizar, ya tenemos esa tabla con los parámetros aquí creada y aquí hemos metido todas estas medidas que nos identifican los días que nosotros vamos a querer resaltar sobre la serie. Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos creado nuestro parámetro de campo, tenemos que generar un slicer con todas estas opciones de nuestro parámetro de campo y además tenemos que incluir el propio parámetro dentro de nuestro gráfico de líneas como si fuera una línea más. De hecho, va a ser una línea más que representará uno u otros valores en función de lo que nosotros indiquemos aquí, con la opción de ninguno, que en este caso sería esta medida de días sin resaltar, que no va a mostrar nada en esa nueva línea que hemos añadido a nuestro gráfico. Bueno, pues con esto ya tenemos también la opción un poco de bucear un poco entre nuestros datos, viendo qué pasa en días concretos con la entrada de llamadas en nuestro contact center. No sé si os habéis fijado, pero es verdad que cuando, por ejemplo, nosotros aquí seleccionamos un lunes, bueno, vamos a ponerlo más cortito que se ve mejor, cuando nosotros seleccionamos un lunes o un martes, nos siguen apareciendo los valores máximos y mínimos igualmente, a pesar de que sean o no esos días un lunes. En este caso coincide, pero aquí
nos está apareciendo el valor mínimo y no es un lunes, se trata de un jueves. Esto puede resultar un poco confuso desde el punto de vista del usuario, ¿no? Si yo estoy diciendo que lo que quiero mostrar que lo que quiero resaltar son los días que son miércoles, pues no me deberían aparecer estos puntos que me pueden confundir y darme la sensación de que son el máximo y el mínimo que se han producido en días que son miércoles. Entonces, esto también lo podemos solucionar y en este caso lo tendremos que solucionar con DAX. ¿Cómo? Pues aquí lo que tendremos que hacer es generarnos una nueva medida DAX que nos calcule el máximo y el mínimo de nuestra serie condicionada a lo que se esté seleccionando dentro de nuestro selector del parámetro de campos. De manera que cuando nosotros seleccionemos ahora un lunes, nos va a mostrar el máximo porque coincide el lunes, pero a ello no aparece el mínimo por ningún sitio. Y si ponemos el martes, no aparece ni el máximo ni el mínimo porque no se ha producido ni el máximo ni el mínimo en un día martes. De esa manera, con esto también un poco ayudamos, ¿no?, a la interpretación de los datos. Otra cosa que podemos ver que nos pasa aquí es que, bueno, el tooltip automático que nos genera Power BI cuando nosotros estamos trabajando con el gráfico de líneas, pues si en este caso que tenemos seleccionados resaltar los lunes, si nos ponemos en el jueves, pues nos dice cuántas llamadas ha habido este jueves, que es 5 de octubre de 2023, pero si nos ponemos en otro en algún día que sea lunes, que es lo que tenemos seleccionado, incluso si nos ponemos en esta parte del máximo, repite ese valor y puede generar también un poco de confusión, aparte que no queda muy bien, ¿no? Esto, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues esto simplemente lo que tendríamos que hacer es generarnos un tooltip personalizado de manera que cuando nos pongamos sobre los días del gráfico nos muestre única y exclusivamente lo que nosotros decidamos que muestre en el tooltip. En este caso, por ejemplo, pues bueno, el día de la semana, la fecha, si es festivo o no es festivo y el número de llamadas que ha entrado ese día, nada más. De esta manera, bueno, pues tenemos un poquito más refinado, digamos, nuestro gráfico. Una cosa que suele pasar también o que puede pasar cuando nosotros estamos analizando una serie de este tipo es que dices, bueno, yo quiero seleccionar solamente, pues no sé, un periodo concreto, ¿no? Estos meses. Muy bien, vale, yo tengo aquí seleccionados estos y aquí puedo analizar en detalle qué ha pasado concretamente en estos meses, pero, y bueno, me encuentro con que aquí, bueno, pues la serie tiene una tendencia claramente decreciente. Pero, ¿qué ha pasado hasta aquí? ¿Es el punto de inflexión de una curva de crecimiento que ahora mismo está en fase de descenso o no? ¿O en los meses previos a estos que estamos viendo aquí ya venía también decreciendo porque había un máximo en un año anterior o en unos meses previos? Pues aquí no tenemos ese contexto. De manera que una forma de realizar este análisis sin perder el contexto sería hacer algo como esto, y es resaltar única y exclusivamente el periodo que nos interesa, sobre el que nos interesa bucear, pero sin perder el contexto de lo que está pasando antes y después. En este caso aquí también, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, cómo sí, pues en el periodo que tenemos seleccionado está subiendo la serie porque venimos efectivamente de una subida que viene ya de meses atrás. No perdemos el contexto, sabemos un poco qué es lo que está pasando antes y después de ese periodo seleccionado. ¿Y cómo podríamos construir esto? ¿Cómo podemos construir esto en nuestro informe? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es generar una tabla desconectada. Una tabla desconectada que va a ser la que nos va a permitir resaltar las fechas. Y esta tabla desconectada lo que será es una tabla calendario, que yo le llamo aquí calendario auxiliar,
que simplemente lo que va a tener pues, son las fechas, pero no está relacionada con ninguna de nuestras tablas de nuestro modelo. Una vez que nosotros tenemos eso, bueno, pues como esto no está relacionado con nada de nuestro modelo, aunque moviéramos, aunque hiciéramos aquí una selección, en nuestro gráfico no se iba a mostrar nada. Para eso tenemos que generar una nueva línea. En nuestro gráfico, que lo que va a hacer es relacionar las fechas que nosotros tengamos seleccionadas en el slicer de la tabla desconectada del calendario y mostrar únicamente, tener valores únicamente en aquellos puntos que están dentro del parámetro dentro del intervalo que tenemos seleccionado en esa tabla desconectada. De manera que si nosotros nos venimos, vamos al anterior que no lo tiene implementado todavía, y aquí lo que hacemos es introducir como una línea nueva esta medida que os comentaba, lo que está haciendo realmente, como aquí no tenemos el slicer de resaltado, lo que está haciendo es superponer las dos series. Si nosotros nos traemos este slicer que proviene de la tabla desconectada, de la tabla calendario desconectada, y nos lo traemos aquí, sincronizando, pues lo que vemos es que únicamente nos aparecen datos en el periodo seleccionado en nuestra tabla desconectada, de manera que superponemos las dos series y luego, jugando con los formatos, pues quitando las etiquetas, los marcadores y cambiando los colores de una serie y de la otra, podemos conseguir este efecto de resaltado que veíamos aquí. Incluso podíamos dar un paso más allá y recuadrar de alguna forma, ¿no? Este periodo resaltado que tenemos aquí para ayudar para ayudar con la visualización. Esto lo tendríamos que hacer yéndonos a las barras de error, pero en este caso hay que tener cuidado. Bueno, esto es una cosa que ocurre a veces cuando tienes muchas variables metidas, que si no subes la que te interesa aquí, no aparece en el selector de este apartado. Yo lo que hago es subirlo hacia arriba y ahora ya me aparece, porque yo las barras de error las quiero poner sobre el número de llamadas resaltado. Porque en el número de llamadas, que es la medida inicial con la que hemos estado trabajando todo el tiempo, ya teníamos puestas las barras de error para ver las cuadrículas verticales. Con lo cual, en este caso, nos tenemos que ir al número de llamadas resaltado y activar la opción de barras de error. En este caso, bueno, también tenemos que meter límite superior y límite inferior. En este caso, tenemos generadas dos medidas, una que es lo que he llamado el alto de sombreado, que es el valor máximo, el valor máximo por encima, y otra que es el límite inferior, que va a ser, pues una vez más, no, en este caso es la línea 0. Vale. Aquí lo que necesitamos es que sea 0. Y entonces vemos que nos aparece este resaltado. Pero sale un poco extraño porque tiene borde por un lado, pero por otros no. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues eliminamos lo que son las barras, ahora nos va a desaparecer, no vemos nada aquí, pero si activamos la opción de banda de error, en este caso ya nos aparece ese recuadrado, que ayuda un poco a mantener la atención sobre el periodo seleccionado, pero sin perder de vista que podemos tener en todo momento el contexto de lo que ha ocurrido justo antes y justo después en nuestra serie. De esta manera, pues luego pues podemos modificar un poco las opciones de colores y demás que más nos interesen, y así tendríamos pues nuestro gráfico de líneas enriquecido con distintas opciones que nos van a permitir trastear un poco con la serie y ver cómo se comporta y cómo funciona esa entrada de llamadas en nuestra plataforma.
Es verdad que, bueno, aquí nosotros tenemos la opción de resaltar los distintos días y podemos ir viendo cosas, pero no resulta fácil analizar viendo esto, ¿no? A pesar de todo el enriquecimiento que hemos añadido, no resulta fácil ver cómo podemos, si existe una estacionalidad o no, por ejemplo, en los meses de nuestra serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros representamos nuestro gráfico de líneas, esta vez en lugar de por días, por meses, bueno, pues aquí, hombre, pues aquí parece que sí hay un patrón de repetición, pero no es fácil de ver esa estacionalidad y cómo funciona, ¿no? Entonces, otra posibilidad que tenemos trabajando con los gráficos de líneas es de construirnos nuestro propio cycle plot para analizar la estacionalidad. Este gráfico, el cycle plot, es un gráfico que yo conocí gracias a Claudio Trombini, que estuvo el mes pasado también en Power Platform Madrid, y Carlos Barboza, que tienen un vídeo en el que además profundizan todavía mucho más en cómo construir este gráfico y cómo enriquecerlo para que nos dé mucha información. Pero bueno, dentro de nuestro ejemplo y utilizando algunas de las técnicas, ¿no?, de las cosas que hemos ido viendo, podemos construirnos este gráfico para analizar la estacionalidad. ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? Bueno, en cada uno de los meses lo que se está representando es el volumen de llamadas que hemos tenido en cada uno de esos meses a lo largo de los años. En este caso hemos representado 3 años. La línea amarilla nos muestra la media de los valores de cada uno de los meses en los años que estamos considerando. Y el sombreado azulito lo que nos está indicando es la variabilidad que hemos tenido en ese momento. Entonces, nosotros aquí vemos claramente cómo, en este caso, sí vemos una estacionalidad de que en los meses de invierno el volumen de entrada de llamadas es más alto y progresivamente parece que va disminuyendo hasta los meses de verano. En este caso, bueno, pues tenemos solamente puestos 3 años de nuestro ejemplo. Si ponemos más, aquí ya esa estacionalidad ya no está tan clara, ha desaparecido un poco porque, bueno, pues a partir de un determinado punto ha cambiado mucho el comportamiento de la serie y ya no está tan claro. Pero con este gráfico lo podemos ver muy rápidamente y podemos analizar pues, o la estacionalidad de los últimos 2 o 3 años para ver qué es lo que ha ocurrido, etc. Entonces, bueno, puede resultar muy interesante muchas veces para analizar este tipo de cosas. ¿Cómo lo construimos? Bueno, pues en primer lugar, el gráfico de líneas nativo de Power BI permite utilizar la opción de Small Multiples, que es la siguiente. Nosotros lo tenemos aquí abajo, múltiplos pequeños. En este caso estábamos viendo cómo analizar esta estacionalidad por meses. Si nosotros aquí incluimos dentro de Small Multiples el mes, lo que hace Power BI es separa el gráfico de partida original que teníamos por cada una de las categorías de la variable del campo que estamos metiendo dentro de Small Multiples. Por defecto veis que aparece aquí un scroll porque por defecto presenta una fila y 6 columnas, pero desde hace no mucho tiempo existe ya la opción de poder visualizar hasta 12 columnas de una misma vez. Antes no se podía, 6 era el máximo, y entonces para poder hacer este gráfico esto obligaba a dividir esto en 2 visualizaciones y además a conectarlas a través del eje máximo, del valor máximo del eje Y para que estuvieran pudieran ser comparables todos los meses. Ahora ya se puede hacer de forma nativa. Y a partir de aquí, bueno, pues simplemente tendríamos que introducir la línea de la media
A ver, espera. No, que me lo ha metido en el eje Y. Esto. No me lo está mostrando, no sé muy bien por qué ahora. Bueno, disculparme, no sé por qué ahora no sé por qué ahora no lo está mostrando, pero bueno, simplemente lo que tendríamos que hacer es incluir dentro del gráfico el valor de la media para que nos lo muestre como una línea más dentro del gráfico, y el sombreado de la variabilidad lo haríamos una vez más con la opción de las barras de error. Nos venimos a la opción de barras de error, que ya hemos visto a lo largo de toda la sesión que tiene muchas opciones y muchas posibilidades, y tendríamos que generarnos, bueno, el límite superior, que será el valor máximo del número de llamadas entrantes en cada uno de los meses y a lo largo de los años, y el valor mínimo. Y con esto tendríamos creado nuestro gráfico para analizar la estacionalidad. Lo podríamos construir también, por ejemplo, para los días de la semana, para lo mismo, para analizar la estacionalidad de los días de la semana y ver pues cómo se comportan, si hay un patrón que parece que se repite habitualmente, como es en este caso, ¿no? Que tenemos variabilidades pequeñitas y vemos cómo poco a poco a lo largo de la semana va disminuyendo el volumen de llamadas que entran en este ejemplo que tenemos, en el ejemplo que tenemos aquí. Yendo un poquito más allá de lo que hemos visto hasta ahora, también se podría aplicar, por ejemplo, el tema de las barras de error para analizar qué es lo que ocurre con nuestra respuesta a la actividad que ha entrado en forma de llamadas, ¿no? Es decir, normalmente en el contexto de los contact centers se exigen, hay un objetivo de llamadas atendidas, un porcentaje de llamadas atendidas deseable, que suele estar en torno al 95%, y se analiza a posteriori cuál ha sido el porcentaje que uno ha podido alcanzar, ¿no? Pues, entonces, podríamos hacer también con la opción de barras de error algo como esto, que lo que nos está mostrando son unas líneas de aviso en aquellos puntos en los que no se ha alcanzado ese objetivo, donde no hemos alcanzado el volumen de llamadas atendidas objetivo, ¿no? El porcentaje de llamadas que hemos atendido no ha sido el suficiente por la razón que sea. A partir de aquí, bueno, pues se podría también trabajar y jugar con opciones para hacer un drill through y ver en detalle por qué en ese día no se ha alcanzado el objetivo, porque ha entrado más demanda de la habitual, porque no había suficiente gente como en plataforma para atender el teléfono, etcétera, ¿no? La casística que sea. Entonces, de esta manera, viendo cómo se concentran esas barras de error, se ve de un vistazo muy rápido en qué puntos de los años ha habido problemas y se ha concentrado ahí pues una dificultad por la razón que sea. Entonces, bueno, pues estas son unas cuantas de las opciones de personalización del gráfico de líneas nativo que podemos ver con tablas desconectadas, parámetros de campos y muchas de ellas con barras de error, incluso small multiples. Y espero que os haya resultado interesante, que os sirva para que lo podáis aplicar en vuestros informes, y creo que añaden bastantes opciones de enriquecimiento de la información. Muy bien, la verdad es que ha sido espectacular esto. ¡Qué maravilla! Madre mía. Madre mía. No sé si tenemos preguntas por ahí que quieran hacer.
Yo la había visto ya y qué va, yo estoy como Lucía, que la vuelvo a ver y me vuelve a gustar. Sí, la verdad es que es espectacular cómo combinando cosas que seguramente todos las conoces por separado, Sí. cuando las combinas el resultado es muy, muy, muy espectacular. La verdad es que sí. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta. ¿Te ha quedado algo, Cecilia, que quisieras hacer y que no te ha dejado el gráfico? Es decir, que tú dirías, yo pintaría un monito aquí saltando de lunes en lunes, pero no lo he conseguido. ¿Alguna cosa has intentado? Pues es que yo creo que lo tienes todo. La verdad es que ahora mismo no recuerdo así nada que me haya quedado yo con la frustración de no poder. Algunas cosas sí que ha habido que buscar alternativas, digamos, opciones B que igual no son tan las que en un principio tenías tú en la cabeza, pero es verdad que todas estas opciones de jugar con las barras de error, los formatos, superposición de series y demás, dan mucho de sí. Y entonces a lo mejor lo que tenías en la cabeza no lo has podido plasmar, pero encuentras una opción alternativa que es similar y te soluciona el problema. Oye, otra pregunta. ¿Tienes idea si penaliza el DAX? ¿Te has fijado si penaliza mucho el rendimiento del gráfico por la cantidad de consultas? Yo he visto el DAX muy limpio, la verdad, pero por saber si te habías fijado. Es verdad que eso era a mí, porque bueno, concretamente el primero de los gráficos en el que hemos metido todas esas opciones es un gráfico que yo implementé y sí me preocupaba un poco eso, porque claro, al final estás metiendo muchas cosas, pero es verdad que no he tenido problemas de rendimiento a pesar de que en mi caso el nivel de granularidad que tengo es de medias horas, ya no es de días, es a nivel de medias horas porque hacemos análisis a nivel de media hora. Entonces, y no he tenido problemas y también tengo pues más o menos el mismo volumen de años. Cada media Sí, hora. ¡Wow! sí, porque hay en el contexto contact center se analiza todo básicamente hasta granularidad de medias horas. ¡Wow! Sí, la verdad es que está muy bien. Nos preguntan por aquí, aunque creo que lo comentaste al principio, si se puede compartir el PBX para Sí, claro, ver por las supuesto. medidas. Vale, pues luego lo publicaremos en el canal, publicaremos una referencia para que lo puedan, junto con el vídeo, para que lo puedan sin descargar. problema. Yo te quería preguntar acerca de los cálculos visuales, si has jugado con ellos en los gráficos y si le has visto ventaja frente al DAX tradicional, por así decirlo. Pues la verdad es que no me he metido con el tema de los cálculos visuales, fundamentalmente por una razón, porque no los iba a poder implementar porque como no se pueden exportar a Excel, pues de momento la verdad es que he jugado un poco, pero no te podría decir tampoco mucho más porque no he trabajado mucho con ello. Muy bien. No sé si hay alguien por ahí que se anime con alguna pregunta, la podéis escribir o incluso abrir el micro, si alguien quiere hacer directamente una pregunta o comentar alguna cosa. Si no, pues continuamos un poco con el cierre de la sesión y luego ya abrimos micros sin grabación para que podáis hablar más tranquilamente. Yo quería hacer un comentario más que una pregunta, Cecilia. Primero que nada, darte la enhorabuena por la charla. Ha sido espectacular. Me doy cuenta de lo poquito que sé cada vez que veo charlas como la tuya y todo lo que tengo que aprender. Además, me inspira mucho porque últimamente hago muchas formaciones muy orientadas a perfiles de negocio que están empezando a trabajar con Power BI. Y cuando tú empiezas, parece como que hay unos límites a nivel de diseño y que los visuals te ponen unos límites ahí a partir de los cuales no sabes cómo saltar de nivel para mejorar y para mostrar más información. Y en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Entonces, la verdad es que te doy las gracias por la sesión. Voy a dar una clase dentro de media hora y ya me has dado idea.
entre lo que me acabas de dar y esta mañana estudiándome las updates, ¿cómo se llama estos? Los segmentadores de listas estos nuevos y tengo mucho material y la verdad es que eso, me ha encantado el enfoque que les has dado y de verdad que enhorabuena. Muchas gracias. No, la verdad es que es cierto que además la idea un poco también de la sesión era pues mostrar un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer, porque creo que pueden dar muchas ideas. De hecho, yo muchas de las cosas que utilizo aquí son aplicaciones de lo que yo he visto hacer a gente muy experta en visualización, pues Claudio Tombini o Charlie Bergamo o Carlos Barboza, en fin, un montón de referentes en la parte de visualización que dices, no se me había ocurrido, pero esto yo lo puedo probar en mi informe de, ¿no? Lo que tú decías, pues es que ahora eso ya se me está ocurriendo una cosa que hacer en mi caso concreto. Sí, la verdad es que todas estas cosas son muy espectaculares. Muchas veces lo que necesitamos es que en los proyectos nos den el espacio suficiente y el tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿no? Porque todo el mundo querría estas cosas, pero las querría ya y que se hagan en un momento, ¿no? Y la verdad es que todo esto, pues bueno, requiere su tiempo y algunas veces echarle imaginación, como dices tú, combinar cosas para conseguir el efecto que buscas. Pero vamos, está genial. La verdad es que ver estas cosas está genial y da muchísimas ideas de cómo aplicarlas rápidamente. Perdón, parece que quería alguien preguntar, pero vamos, se ha cortado. Bueno, pues vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, de todas formas, la podéis seguir lanzando. A Cecilia la tenemos por aquí. Y vamos os pasaremos la encuesta ahora por el chat también para que nos comentéis ahí si queremos pues sobre qué os gustan las charlas o qué tal lo hacemos. Y os queríamos comentar, pues cuál será nuestro próximo evento, que lo tendremos a finales de noviembre. Todavía estaba por ver si será el 21 o el 28. Si estáis atentos al Meetup lo anunciaremos. Y en el que contaremos con Javier Armesto, que nos va a dar una sesión sobre Copilot Studio, estas herramientas que están tan novedosas y tan de moda, y cómo extender a Circe. ¿Vale? Ahí tenemos todos un poco la expectativa de a qué se refiere con Circe, Javier, y bueno, lo descubriremos en esa próxima sesión, que en principio será el 28, pero ya os digo, puede ser que se cambie al 21. Si estáis atentos al Meetup, por ahí lo iremos informando. Por supuesto, dar de nuevo las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que estemos aquí y que podamos tener estas sesiones, a NextStep, a Ambi, a Crosspoint, a Tokiota, a Braven y a Data for All, que sin su apoyo pues sería muy difícil poder hacer esto, emplear los medios, el tiempo y los recursos que necesitamos para tener todas estas sesiones.